todos. Es curioso porque empezamos a meditar en esa palabrita milagros. Y yo les había contado que, no sé si les conté, el ranchito que yo tengo por allá en Marinilla se llama Milagros. Además lo puse pensando en 1000 agros, pero no milagros, ¿no? Y resulta que esa misma semana, cuando pusimos ese pensamiento semilla, mi primera vaquita, yo tengo 4 vaquitas ya, crió, y adivinen cómo se llamó. Milagro, maravilloso. Pero además, esa misma semana me llamó una gran amiga, una artista española, que quería que la viéramos en concierto. Y adivinen cómo se llama ella. Milagro. Oye, pero por todas partes. Y después, enseguida, me llamó un tío que quería que atendiera a su nueva nietecita. Ay, qué Y adivinen cómo se llama la nieta. Pero impresionante, yo no la conocía, hacía más de 1 año y medio, estábamos en las mismas. Y realmente ocurrieron cosas fantásticas con esto, que uno dice, esto definitivamente tiene una secuencia, eso no es simplemente cosa de azar. Esto sin duda está funcionando de otra manera. Y entonces nos mostraron ese tipo de cosas que fueron ocurriendo y que nos dijeron, aquí vale la pena reflexionar al respecto. Y yo supongo que si hicieron la tarea, notaron que sí hubo cositas que algunos llaman milagros, a veces porque no conocemos muchísimo, pero otras veces gracias, porque simplemente nos hemos ido saliendo y hemos venido dejando hace mucho tiempo muchas cosas a la suerte, ¿sí? Y entonces, de entrada, un milagro es pasar de la suerte al destino. Un milagro es pasar de la duda al conocimiento. Un milagro sin duda implica entonces hacernos partícipes de ese destino. Alguna vez yo dicté una charla por allá en Los Molinos que se llamó, tal vez fue la primera que hicimos cuando empezamos ese ciclo, se llamó Destinando. Y entonces nos inventamos esa manera de decir, bueno, cada uno tiene la posibilidad de poner en gerundio, es decir, en acción, esa palabrita que es destino. Y entonces normalmente cuando hablamos de destino, la gente dice, no, es que cada uno ya tiene un destino, estamos predestinados, cosa de la cual yo difiero muchísimo, porque yo siento que el destino lo vamos creando poco a poco, apenas nos da unas pautas, nos da una aproximación, nos muestra un sendero, nos muestra un camino, pero cada uno, si se detiene en este proceso, empieza a darse cuenta que el destino es lo que vamos haciendo en el día a día. Es decir, que cada uno de nosotros está inscribiendo, ¿sí? Inscribir es muy importante porque inscribir de alguna manera también es dejar huella. Inscribir es dejar una información que cada uno de nosotros tenía, pero poniéndola en acción en el momento justo, en el escenario preciso, y eso implica que hay que tener mínimamente una experiencia de vida que nos va a permitir dirigir esas acciones a algo que, por lo menos dentro de nuestras expectativas, ya nos va mostrando el sendero. Es decir, que cada uno va empezando a marcar un poquitico ese territorio. ¿Es así, Elisa? Antes, cuando uno lee mucho, escucha que uno te dice que uno se muere el día que es, o sea, que ni antes ni después. Era ese día, que eso está como predestinado, entonces eso es... Ese es el destino. Yo no me atrevería a decir, porque no he sido muy consciente de esa muerte todavía, pero pienso que de alguna manera lo que uno sí elige es la forma, ¿sí? Entonces pienso que mucha parte de ese momento
en que nos acercamos a esa otra expresión de la vida que es la muerte, porque es otra expresión de la vida. Sin duda, ahí nosotros coleccionamos parte de todo eso que hemos ido sembrando durante toda una vida, pero que tampoco fue al azar. Yo creo que cada uno de nosotros nació y se apropió de este territorio no por azar, sino porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cada uno tiene una misión dentro de esa plan mayor, y ese plan mayor o el plan divino posiblemente está destinado otra vez a algo concreto que implica que nosotros hayamos elegido esa misión. Porque quedamos debiendo algo en otra vida, o porque es que venimos a perfeccionarnos en muchas cosas, o hacer un máster o un PhD o cualquier cosa de eso, es factible, pero de todas formas dentro de un plan divino, dentro de un plan mayor que sigue un orden, y eso es muy importante, un orden que implica que hay una jerarquía, y que esa jerarquía de alguna manera nos está hablando al oído todos los días y nos está diciendo: mira, esto es realmente prioritario, esto que vas a hacer hoy contribuye a ser parte de lo que te corresponde dentro del plan divino. Esto que te estás preguntando hoy te lo habías preguntado antes, y si lo respondiste antes, ¿cuál fue tu respuesta respecto a la que darías hoy? ¿Qué cambiarías en este momento de tu plan respecto a aquello que te preguntaste hace mucho tiempo y que tal vez estabas en un plano frecuencial distinto que no te permitía ver un poco más allá, y por eso entonces empieza uno a darse cuenta que es bien distinto este proceso de la suerte? Es decir, estamos pasando de una cosa que sería completamente al azar a una cosa que es absolutamente concreta y en la que cada uno, desde su perspectiva, tiene que empezar a proyectar, a generar las posibilidades para que finalmente ese universo conspire y facilite el proceso que a cada uno le corresponde dentro de lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, entonces, pasar de esa suerte a enterarnos de lo que es el destino implica cambiar el foco. Cambiar el foco no es otra cosa que enfocarse, ¿sí? Y enfocarse es verter el foco a uno mismo, es decir, que antes de ver allá afuera hay que ver al interior para poder saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero eso también, ¿qué implica? Que necesariamente tenemos que actuar desde el silencio. Me encanta esta palabrita aquí, y sobre todo esto, sin prisa, ¿sí? Es decir, fluyendo pero de manera armónica. Ese flujo armónico nos permite a nosotros empezar a entender que hemos llevado un ritmo, y que ese ritmo armónico que nos está permitiendo, insisto, encontrar nuestras propias pausas, que nos está metiendo en ese interior, que hace que toquemos las fibras más profundas de cada uno de nosotros, nos diga realmente estamos preparados para dar el brinco, para dar el salto. Cuando estamos preparados para dar el salto, entonces sí pasamos de esa duda al conocimiento y vienen los verdaderos milagros. Pero para eso hay que entrar en ese proceso del silencio y, insisto, abandonar la prisa. Generalmente de las carreras no queda sino el cansancio, como nos decían las abuelas, ¿sí? Y eso es verdad. Yo creo que cuando cada uno de nosotros empieza a interpretar la melodía de lo que les corresponde en esa partitura que es la vida, o de esa partitura que podría llamarse el plan divino, entonces cada uno identifica sin prisa cada una de las notas musicales para conservar exactamente los tiempos precisos. Y eso es absolutamente matemático, cadencioso, rítmico, y por eso ahí es donde se recupera esa melodía, esa armonía y ese ritmo, el mar interior que todos llevamos dentro. Ese mar interior nos está diciendo, nos está invitando a que cuando enfocamos algo, empezamos a dedicarle, digamos que la dirección adecuada,
para que lo que está alrededor, las ramas, pierda importancia y finalmente nos centremos en lo que sea el objeto de la diana en este caso, y hace que entonces le quitemos fuerza a lo que no es verdadera o jerárquicamente importante, ¿sí? Por eso un milagro empieza a generarse cuando retiramos lo que sobra de la escultura. Ahí es cuando se revela lo que realmente está pasando. ¿Qué pasa? Ustedes han escuchado mucho, por ejemplo, esas historias de los sanadores filipinos, ¿no? De los sanadores filipinos. Y esos sanadores filipinos entonces tienen a alguien en una camilla y empiezan con sus manos a hacer unas técnicas y de pronto penetran y vuela la sangre y de pronto sacan una tripita de ahí. Y uno dice, wow, ¿y esto qué está pasando aquí? Y esa tripita, según la visión que ellos tienen, es la condensación de aquello que estaba sobrando dentro de ese elemento esencial, que se pudo haber llamado un tumor, que se pudo haber llamado una artrosis, que se pudo haber llamado cualquier problema degenerativo, y entonces en esa tripita, que por supuesto no era el cáncer, se consolidó. Es como si se convirtiera en ese momento un agujero negro, porque se enfocó específicamente en ese punto de atención toda la intención que tenía también el sanador. Y uno ve, y entonces parece como una acción de un prestidigitador que mete la mano al abdomen y la gente está sin anestesia, sin nada de esas cosas, sale sangre, toda la cosa, sacan a la tripita y después juntan y eso cierra y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Obviamente en nuestra lectura occidental esto resulta casi que absurdo y mínimamente cualquiera diría, eso es un truco de alguno de los buenos prestidigitadores que están haciendo ahí cosas. Pero ¿qué hacemos? Esto está descrito en las curaciones milagrosas y en las sanaciones milagrosas que ve uno en muchas de las investigaciones hoy, que incluso hoy desde el punto de vista médico convencional es reconocido como una herramienta que no siempre tiene una explicación lógica, pero que por no tenerla deja de existir y de estar mostrando la evidencia, porque hoy la medicina habla mucho de eso, la medicina basada en la evidencia. Y la evidencia es que el paciente se curó, se mejoró, no hay rastro del tumor, no hay rastro de las cosas. Y uno dice, ¿de dónde salió todo eso? Empieza desde aquí, desde el enfoque, pero en el enfoque uno tiene que ser absolutamente claro y no permitir entonces que la visión se vaya hacia la periferia, porque cuando se va hacia la periferia, ¿qué le pasa a este punto central? ¿Qué le pasará a este punto central? Pierde toda la nitidez, pierde toda la expresión, pierde la esencia misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos estamos enfocando en algo, empezamos a dejar de ver la periferia, ¿sí? Miren esta hojita de acá justamente, ¿sí? ¿La vieron? Sí. Esa sola, esta sola, ¿sí? Bien. ¿La vieron con certeza? Sí. Bueno, y ustedes vieron que en ese momento había un bafle aquí en el auditorio. No lo vieron. Y ahí está el baflecito allá y hay otro baflecito allí y Nos está ahí. enfocamos ¿Pero en qué la pasó? hoja. Exactamente, estabas enfocada, tu atención estaba puesta allí. Luego esto era lo jerárquicamente importante en este instante, en este minuto, cuando hicimos ese ejercicio. Enfoquen, y yo sé que más de uno hizo el esfuerzo físico visual para tratar de que precisamente su órgano de la visión se orientara a una cosa concreta, se proyectara ya en la retina, esa retina a su vez se proyectara en la zona occipital, esa zona occipital comparara los patrones de referencia que ya tenía de experiencias previas y supo que esto se llamaba una hojita de bambú, llamémoslo así, ¿sí? Pero ¿qué hizo? Dejó a un lado todo lo que no era importante en este momento desde el punto de vista del enfoque. Y al hacer eso, entonces lo que está, digamos, en la periferia pierde importancia, pierde fuerza. Lo propio ocurre con esto. Miren, yo me he preguntado muchas veces por qué existe un tumor primario. Supongamos que este es el cuerpo de un cristiano, ¿sí? Bueno,
No necesariamente tiene que ser cristiano, pero bueno. Entonces, está perfectamente bien. Y de un momento a otro resulta que aquí, en el páncreas, por decir algo, hay una celulita que empieza a perder foco. O nosotros empezamos a perder el foco en esa celulita. O, dicho de otra manera, esta celulita perdió comunicación con el resto de las células. Entonces, el organismo puede hacer algo que es muy importante. Puede activar el mecanismo que ya lo hemos dicho de la apoptosis, ¿sí? Y entonces esta celulita desaparece. O, si esta celulita logra despertar la atención de todo lo que hay por aquí en la periferia, pero sobre todo, imagínense que esta es la cabeza del comando central. Ese comando central presta atención a esto y ¿qué hace? ¿Le da fuerza o se la quita? Le da Le da fuerza. Le da fuerza, entonces esta celulita ya se empieza a sentir tan empoderada que se atreve a hacer más bulla, ¿sí? Ustedes le dicen a alguien en un salón como este, o acuérdense, váyanse un poquito atrás, un poquito nomás, cuando estaban en el colegio, por allá en la primaria o el bachillerato, un poquito, ¿sí? En el caso mío, bueno, supongamos en el caso mío, me retrocedo 5 años, listo, y allá en ese momento yo dije una cosa porque yo estaba enojado con el profesor porque nos puso una tarea muy grande, ¿sí? Y apenas teníamos 2 días para hacerlo y el tiempo no iba a alcanzar literalmente. Y de pronto me envalentono en ese momento y digo, no, es que es imposible, yo no puedo hacer esto, ¿sí? El profe me mira con cara despectiva, ¿cómo así? Usted es que es un vago, usted pero de pronto encuentro que mis palabras hicieron eco en otro compañero y dice, no, profe, es que eso está muy distinto. Y el otro dice, no, es que sí está, y de pronto el profe que se le emancipó todo el grupo, no, frescos, pelados, no hay problema, la damos para la semana entrante, ¿sí? Pero se soluciona un problema. ¿Por qué? Porque en ese momento esta celulita hizo eco con esta y con esta y con esta, entonces esta masa empieza a crecer. Esto en realidad se llama una masa crítica. Masa, ¿por qué se le dirá crítica? ¿A alguien se le ocurre? Porque necesita un número determinado de individuos, en este caso de células o de los estudiantes que había allá, suficientes como para cambiar el panorama. Posiblemente una golondrina no caberá, como nos dijeron, pero si se arriman muchas más, entonces ya esto cambia el panorama y entonces esto empieza a empoderarse. ¿Pero quién lo empoderó? La mente. Y más allá de la mente, ¿quién? El desenfoque. El desenfoque en un principio, pero el enfoque luego, porque el enfoque puso toda la atención allá. Si le hubiera restado atención, esto simplemente desaparece. Se originó en un desenfoque. Claro, se originó en un desenfoque, pero finalmente ese desenfoque capta toda la visión de todo lo demás y por eso esto se nutre, ¿sí? Luego, si fuéramos a hablar en esos términos, esto, ¿cómo se anularía? Si decimos que esto crece porque se nutre, entonces, ¿cómo decrecería? No nutriendo. No nutriendo. ¿Y cómo es no nutriéndolo en este caso? No dándole esa fuerza. Claro. Quitándole la fuerza. En otras palabras, quitándole la atención. Claro, desenfocando. ¿Sí? Si le ponemos foco, lo estamos nutriendo. Pero depende, porque alguien me va a decir, bueno, eso está bien porque es un proceso degenerativo, pero hay cosas en las que a lo mejor nosotros tenemos que poner atención, pero desde la visión contraria y que me interesa nutrir. Por ejemplo, me dio una gripa, inmediatamente saltó por aquí una celulita que se llama un linfocito, ¿sí? Que es una célula de defensa, ¿sí? Igual, si yo no le presto atención, entonces esta celulita dice, no me pudo la gripa,
y 8 días, y después una bronquitis, y después una bronconeumonía. Pero si al contrario yo le puse atención, porque lo identifiqué como una alarma positiva en medio de todo mi cuerpo que me está diciendo, hey, hay algo extraño, pilas, despierten. Entonces inmediatamente la torre de control da un mensaje que dice, sí, células, ayúdenle al linfocito que está ahí dispuesto a defender, y entonces vienen otros linfocitos de otra parte, de otra parte, de otra parte, y se forma todo un ejército en ese foco, que ahí sí destruye todo lo que estaba generándose como negativo, en este caso, por ejemplo, el moco, la flema, que va a generar después una bronquitis o una bronconeumonía. ¿Me hago entender? Entonces, si vamos comprendiendo esto, nos damos cuenta de que hay, nuevamente, por variar, dos posibilidades. O yo le presto atención, sin tensión, y enfoco en una cosa, digamos que sea productiva, o destino mi atención a cosas improductivas. Y finalmente, ¿quién elige? Yo. Pero para poder tener una decisión clara o una elección clara, esa decisión implica que haya una comprensión de la situación, que haya un contexto de esa situación, y ese contexto a su vez depende nuevamente de esto: silencio y andar sin prisa. Si logramos hacer eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Al generar ese silencio y quitarle la prisa a esto, lo que estamos es permitiendo ese diálogo interior que está generando un cambio por completo en lo que estamos haciendo, y ahí sí se empiezan a dar esos milagritos que hasta aquí parecían supremamente extraños. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos el enfoque. Pero cuando lo enfocamos, ya eso se pasa precisamente de la duda de esto que sobraba al conocimiento, que sería el punto central, el núcleo de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿de quién depende que estas acciones se puedan generar? De el observador que presta atención al observado, ¿sí? El observador que presta atención al observado. Por eso hemos dicho tantas veces que cuando cambia el punto de vista, cambia el observado. ¿Estamos o no? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Sigamos acá. Digamos que en un momento determinado entendimos que había un destino que íbamos generando cada uno de nosotros con nuestras acciones, que nos permitió enfocarnos, y cuando empezamos a enfocarnos, entonces empieza a ocurrir otra cosa muy especial, y es que empezamos a encontrar que existen unos recursos internos, ¿sí? Es decir, que cada uno cuenta con la potencialidad de hacer milagros. ¿Sabían eso? ¿A ustedes no les parece un milagro en la vida? Ya lo habíamos dicho la otra vez cuando yo les ponía el ejemplo. Ganaron una competencia entre 50 atletas, maravilloso, entre 3.000, excelente, entre 6.000 la media maratón, wow, ¿sí? Pero entre 100.000, ya uno empieza a agotar los adjetivos, y ahí casi que empieza a decir que es un milagro. Pero si es entre 3 millones de atletas, que fue lo que fue cada uno de ustedes cuando el ovulito fue fecundado por ese único espermatozoide, ¿sí? Entonces eso es un milagro, ¿sí? Pero eso desde ahí implica que cada uno de nosotros cuenta con los recursos, insisto, internos. Para yo poder encontrar mis recursos internos, tengo que asumir una actitud. ¿Cómo darme cuenta yo de mis recursos internos? Es la pregunta. ¿En medio del caos? No. No. La meditación. meditación. Entonces, ¿qué? La meditación. Bien, por ejemplo, en la meditación
¿Qué más? Ya lo dijimos ahorita aquí, en el silencio, Pausa. en la pausa, En la conexión con la naturaleza. eso, en la conexión con mi naturaleza, ¿sí? Todas estas cosas tienen algo en común. ¿Cómo se llama todo esto? Para poder hacer Sí. todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Sobre el mismo ritmo. Asumir la actitud Que lo observa. del observador, pero del observador interno. Porque generalmente cuando el observador no conoce su interior, difícilmente va a poderse conectar de manera adecuada con su exterior. Por eso nos dijeron primero, conócete a ti mismo y todo lo conocerás. ¿Se acuerdan? Nos dijeron esa frasecita por allá, otra vez nos devolvimos para el bachillerato. Entonces, conocerse a sí mismo no es otra cosa que volver a interiorizarse. Interiorizarse implica entonces empezar a encontrar esos recursos internos de los que cada uno de nosotros dispone. Digamos que esas herramientas nos fueron dadas desde el momento mismo en que nosotros aceptamos que teníamos una misión. Entonces no nos mandaron a este valle de lágrimas, sea pues Señora, abogada nuestra y todo eso. No nos mandaron sin herramientas. Cada uno de nosotros nos mandaron con esas cosas que teníamos que utilizar para poder llevar a cabo una tarea que se nos puso, ¿sí? Uno le pone una tarea, cuando el profe le pone una tarea al estudiante, pues el estudiante mínimo tiene que tener los recursos, el libro, o estas cosas, o cualquier utensilio necesario para poder llevar a cabo una misión. Y esa misión, insisto, ojo, cada uno de nosotros la eligió. Ahí no nos impusieron ninguna misión. Simplemente en un momento determinado se nos perdió la brújula y dejamos de encontrar la misión. Y nos fuimos perdiendo y nos fuimos embolatando. ¿Por qué? Porque teníamos que madurar la corteza cerebral, o porque llegó una cosa muy complicada que se llamaba adolescencia, o después otra que llamaba juventud, y otra que me casé, y otra que me hice profesional, y otra que y hasta que voy para allá en la tercera edad, y ya para dónde pego, pues para la cuarta edad, y yo no sé por qué para dónde seguimos, ¿no? Y entonces siempre vamos a tener una excusa para decir, pucha, ¿y cuál es que era mi misión? Y de pronto cuando uno empieza a meditar, a pensar en eso, se detiene, insisto, hace la pausa, se aquieta, se interioriza, se mete en su interior, como cuando hacemos el ejercicio respiratorio y nos disfrutamos ese movimiento respiratorio en nuestro cuerpo, empezamos ese diálogo interno que nos permite interiorizarnos y volver a hacer la misión, o sea, volver a encontrar la misión. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que esos recursos internos están ahí presentes, tiene todo el derecho también a darse cuenta que puede elevar, aunque así con ese, es que en el verde no se eleva, en cambio el rojo, miren cómo se eleva, elevar las aspiraciones. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esa partecita de las novenas en la Navidad? ¿Se acuerdan que se habla de aspiraciones o no? Sí. ¿Y qué son esas aspiraciones? ¿Alguien me puede escribir eso desde el punto de vista religioso o algo? A lo que quiere Como deseos. Llegar, esos La deseos, Las y los peticiones. orientales llaman la ferviente Aspiración. aspiración. Esa ferviente aspiración es como, Deseo ay, esto Con ganas. es un deseo inmenso, esto ya se pasa de las ganas A la pasión. sí. a la pasión. ¿Vieron cómo me hice entender? Entonces, esas aspiraciones entonces, cuando se elevan, nos damos cuenta de que hasta ese entonces nosotros teníamos la oportunidad de mirar hacia arriba, pero nos habíamos puesto como no le voy a meter política, como alguien a quien ya va a llegar al techo.
¿Sí? Entonces, Afortunadamente. sí, desafortunadamente. Y si le pone el techo, ¿qué ocurre? Si yo miro hacia arriba Se estanca. y me encuentro esto, ¿qué pasa? Tiene que bajar. ¿Ah? Me ¿Qué, freno. qué hace este techo aquí para mí? Frenar. Claro, me detiene, me limita, Te frena. me limita, me frena y por supuesto no me permite ver qué hay más allá de ese techo. Tiene que ¿Por mirar qué? hacia- Porque desde mi visión convencional, aquella en la que me he ido formando todo el tiempo, aquí hay una cosa que es un techo, y un techo es un límite, ¿sí? Es un límite. Entonces yo miro esto, digo, pero ¿qué habrá detrás de esto? ¿Sí? Así como cuando uno mira y dice, ¿qué habrá detrás de esto? Entonces uno se sorprende, uno mira, sigue mirando y yo puedo seguir mirando en esta misma actitud y por más que quiera, desde la misma actitud, yo no voy a poder ver más. ¿Por qué? Porque aquí me puse ese techo desde mis paradigmas, ¿sí? A alguien se le ocurrió después, como a ese Milarepa, se dio cuenta que podía hacer la roca y penetrar la roca con solo tocarla. A alguien se le ocurrió que podía ver más allá y por eso entonces lo llamamos Superman. No, desde los cielos azulosos, infinitos y profundos, Super. Ah, no, Superpollo era ese, ¿no? Bueno, en fin, lo cierto es que venía Superman. ¿Qué hacía ese Superman? Tenía una vista que iba más allá de. Entonces, claro, podía haber mucho más. Ese Superman que todos llevamos dentro hace que nosotros podamos ver mucho más allá de esto que aparece como limitador. Y si puedo ver más allá de lo limitador, entonces, ¿qué estoy diciendo en ese contexto? ¿Qué? Exactamente, que no hay límites. Entonces, elevar las aspiraciones es derrumbar los límites. ¿Sí? Pregunta, ¿y entonces los límites de dónde surgieron? ¿Eso cómo se llama? ¿De los cuernos o qué? De uno, cada uno mental. Los paradigmas. No sale de los paradigmas de nosotros. Eso, mental. de los paradigmas, de las creencias, ya lo hemos dicho, el que cree, crea, y entonces si eso es así, la pregunta que viene es obvia, ¿cómo quitar entonces las limitaciones? Si las limitaciones surgen de los paradigmas y las creencias, ¿qué tenemos que hacer para quitar las limitaciones? Estar abierto al cambio. Modificar. Cambiar de postura. Eso, salir de lo dogmático y ser, si se quiere, sanamente escéptico, ¿sí? Eso es muy importante, porque implica entonces que yo tengo que romper con esto para lograr evitar esos límites que hasta aquí yo creía que eran absolutamente insuperables, ¿sí? Hasta ahí yo pensaba que era absolutamente insuperable. Pero entonces, para romper estos paradigmas, viene la pregunta, ¿qué habrá que hacer? Bueno, ¿sabe qué? Yo más bien vuelvo a nacer, ¿sí? Ok, y hay gente que elige eso, y por eso se muere. Y a lo mejor se muere antes del tiempo, porque se rindió. Yo, no, esto está demasiado duro. No, ¿sabes qué? Me volvés a mandar, pero yo veo que carrito me voy la próxima vez bien, ¿sí? Y claro, viene y lo repite, y se da cuenta que cuando lo repitió y no eligió como era, bueno, y tiene que pasar por allí, ¿sí? Hay personas que empeñan la próxima encarnación De alguna forma. desde cambiar desde acá. Hay muchos que, por ejemplo, y esto sería tema pues de gran discusión, pero hay muchos que deciden simplemente voluntariamente quitarse la vida. Y en ese suicidio lo único que están haciendo es aplazar el proceso de aprendizaje. Y por eso yo no puedo superar los límites desde la misma mente que los creó. Lo indica que tengo que pensar de manera distinta. Hasta aquí
Si yo les digo que estamos aceptando límites, eso significa que estamos pensando de una manera lógica, ¿sí? Lógica, ¿sí? Si eso es verdad, y yo estoy diciendo que tengo que acabar con los paradigmas, entonces ¿de qué manera tengo que aprender a pensar? Y lógica. Ilógica, más que ilógica. Hasta aquí la razón ha estado generando el pensamiento lógico. Y muchas veces la razón es la que nos impide. La razón dice, es imposible que ese niño que tiene un síndrome de Noonan viva más de 6 meses. Y alguien se atreve a desafiarlo, un medicucho que estaba apenas empezando su carrera, y descubre que yo no puedo acabar con la esperanza de la mamá, me comprometo con eso y pongo lo mejor que hay en mí, y resulta que ese niño que no iba a vivir más de 6 meses hoy tiene 24 años. Y entonces desafío la ciencia y desafío la razón. Luego ya no puedo pensar desde el punto de vista lógico, sino tampoco ilógico, sino analógico. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué es eso del pensamiento analógico? En el pensamiento lógico, Profundizar. yo sigo un camino lineal, un camino causa-efecto. Si yo hago esto, entonces esto, ¿sí? Pero en la visión analógica, yo parto del resultado y me devuelvo. Es decir, no tengo que seguir los procesos para llegar al resultado. Eso en nuestra palabrería, porque a veces no encontramos terminología fácil para comunicarnos, se llama fe. Fe. Y por eso Lo doy mucha por gente hecho. le atribuye a la fe la ocurrencia de los milagros. Pero ahí diste con lo que era. Yo ya lo di por hecho antes de que ocurriera. Si lo doy por hecho, eso significa que la fe es certeza, ¿sí? Es certeza, es convicción total. Ojo a lo que estoy diciendo. Convicción, pero no cualquier clase de convicción, es convicción total, ¿sí? Y por eso cuando con la fe yo miro lo que estoy mirando, puedo mover con el granito de mostaza de fe esa montaña, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué implica esto? Miren, ¿por qué entonces hablamos de fe en la ocurrencia de los milagros? Pero la ocurrencia de los milagros desde la fe no es otra cosa que esa conexión con nuestra capacidad de pensar de manera analógica. Y pensar de manera analógica significa entonces desafiar por completo los paradigmas y las creencias limitadoras. Si yo quiero desafiar los pensamientos y los paradigmas limitadores, y yo ya no quiero ver este techo aquí, yo tengo que generar algo desde mi interior para poder pasarme por encima de esa barrera. ¿Y ese algo cómo se llama? Yo creo que intuición. Puede partir de la intuición, pero digamos que existe un plan, una estrategia, ¿sí? Y por eso decíamos al principio que somos parte de un plan divino. Ojo, porque lo que voy a decir aquí a lo mejor despierta un poquito de prurito, de rasquiñita. Si yo digo que vamos a descubrir un plan divino, eso significa, cuando yo estoy hablando de divino, no me estoy hablando de que es muy bonito y muy hermoso, sino de la divinidad. Y la divinidad es lo que desde el sistema de creencias de cada cual identifica como la fuerza superior, como lo máximo, como lo supremo, algunos lo llaman lo innombrable, como ese del cual todo fue hecho, del origen, de la fuente.
todas las palabras que ustedes quieran para tratar de expresarse quedarían absolutamente cortas. Pero ese plan divino, para yo conocer el plan divino, entonces, ¿qué es lo primero que elementalmente tengo que hacer? Creer. No conectarme con ese ser superior. Eso. Conectarme con lo divino. ¿O no? Sí, señor. Si no, pues ¿cómo conozco el plan divino si es divino? No, eso es como Cristina, por favor, ¿usted por qué no me deja de entender que usted es divina? Entonces, sí me entienden, pero está viendo otra cosa completamente distinta y resulta que esta divinidad hace rato, estaba esperando que le dijéramos, hey, Chucho, llámelo como usted lo quiera llamar. Pero estaba esperando hacía rato, bueno hermano, aquí estoy esperando. Y el maestro solo llega cuando el alumno está listo. Entonces el alumno empieza a estar listo cuando asume la actitud de meditación, de silencio, de pausa, de aprendizaje. Y el aprendiz es absolutamente humilde, ojo a esto, y entonces de ahí péguense de todas las cualidades que debería tener alguien que realmente cumpla con esos requisitos para poder empezar a contactar con la de la divinidad y con entender que esa divinidad hace mucho tiempo estaba esperando que pasaras por ahí, ¿sí? Ese ser maravilloso que complementó tu vida posiblemente había estado ahí mucho tiempo, pero habías pasado distraído, desenfocado, cuando por fin ¡wow! Cristina que pidió pollo, María, ¿sí? Y empezó a fijarse que eso existía ahí, pero súbitamente, eso sí sería súbitamente, no, estábamos preparándonos y a lo mejor nos toteamos muchas veces y tuvimos que resbalar muchas veces, hasta el de arriba cuando hablamos de las 7 palabras, se resbaló 3 veces y tuvo que caer por tercera vez para cargar semejante peso y darse cuenta de lo bueno que era cargar todo eso. Y de pronto entonces nos dimos cuenta, sí, hay obstáculos, ¿sí? Hay obstáculos, pero esos obstáculos son una posibilidad maravillosa que nos está poniendo la vida. ¿Para qué? ¿Para qué nos ponen esos obstáculos? Para crecer, para aprender, para tener Listo, conciencia. para aprender, para tomar conciencia, para todo lo que ustedes quieran. Pero miren, yo voy caminando, a volverlo a punto, pego levantar. una piedra y me caí. Para Vuelva a levantar. Eso, para que me detenga, para que por fin haga la pausa que no le he hecho porque voy tan a la carrera que es que nada, y por ir tan a la carrera me tropiezo con eso, pero ni siquiera me doy la posibilidad de, ve, ¿y por qué me caí? No, sino que otra vez me levanté, pero no hice caso a esa señal de la vida. No hice Estos la días- pausa en pensar el por qué. Así es. En estos días escuchaba una entrevista maravillosa, los invito a que la miren por ahí, de Rodolfo Ginás en la Feria del Libro. Búsquenla así en Google y la van a encontrar con toda seguridad, contando su historia de vida, como el tipo que ha sido catalogado como el científico más importante De Colombia, colombiano, que está en que la ha sido NASA. el que está estudiando el cerebro desde todas sus características más especiales y que ha desafiado en 1000 paradigmas. Empezó precisamente desde un viaje fantástico como él lo... Miren, un señor, Rodolfo Ginás, un señor que mira a su edad, creo que ya tiene como unos 80 años, 80 y tantos, ¿sí? Este hombre es un niño contando su historia y se maravilla y suelta el tipo la carcajada de ver cómo empezó su viaje, y él dice, esto empieza con un viaje fantástico con mi abuelo que duró 4 años, un viaje fantástico en el que él veía cosas, pero su abuelo, en lugar de reprimirlo por las preguntas que hacía, como muchas veces, no, no pregunte tanto, pues, uy, qué canzoncito, ¿no? Entonces él de pronto lo lleva a un charco, ve un cocodrilo metido en ese pantanero, y el niño dice, no, pero pues, ¿cómo se mete en ese pantano? Dios mío, ¿cómo le arderán los ojos? Dice un niño que no tiene ni idea de nada de esas cosas, pero el abuelo muy sabiamente le dice, no, él está ahí porque tiene
3 párpados, uno superior, otro un poquito más externo y otro intermedio que lo protege de ese barro, de eso que estás viendo ahí, y por eso puede estar ahí perfecta. ¡Wow! No puede ser, abuelo, ¿cómo es posible? Él le llama de una manera lindísima, no me acuerdo pues que le dice ahí, pero lo cierto es que empieza a maravillarse y el abuelo siempre le mostró que había una fantasía en todo lo que estaba viendo, entonces siempre había un motivo para sorprenderse, siempre había un motivo para excitarse, y mientras uno vive en esa excitación, entonces lo que está haciendo es sacar a excitación lo interno para sacarlo al exterior, excitación. ¿Sí? Me estoy citando conmigo mismo ante la maravilla que me pusieron al frente para darme cuenta, ¡wow! ¡Qué perfección! Pero hasta aquí estaba mirando, ¿sí?, con los párpados completamente obliterados o cerrados. No, uno es que no cierra los ojos sino los párpados, pero bueno, ahí les dejo esa inquietud. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la diferencia para que alguien empiece a hablar con certeza de muchas cosas y empiece a darse cuenta que para poder empezar a ser parte del plan divino, pues tiene que contactarse con Dios. Y resulta que la Madre Teresa, en una tarde de desocupación, ustedes se la imaginan, la Madre Teresa desocupada, ya me la imagino, de pronto ella nos suelta una frasecita como esas que soltaba y decía, y después creo que también Einstein lo dijo, Dios habita en el silencio. Dios habita en el silencio. Entonces, ¿qué está esperando ese plan divino para ser conocido o ser revelado? Eso de la derecha. Que finalmente hagamos silencio, que meditemos, que entremos en la pausa, que empecemos a encontrarnos desde el interior. Y cuando entremos desde ahí, ya vamos a obtener una vía de comunicación directa con ese ser superior. Por eso el plan divino también es directo, ¿sí? Esa comunicación en directo con ese ser superior, con esa fuente, con ese origen, está esperando a que nosotros entremos en silencio para poder ahí sí empezar a escuchar la verdadera melodía de la vida. Hasta aquí hemos venido escuchando mucho ruido, y a veces el ruido es tan atronador que simplemente nos perdemos en el ruido, nos desenfocamos por completo y ahí sí ya no sabemos para dónde ir, y nos dicen, venga a calificar servicios, usted se perdió pero demasiado, ¿sí? O de pronto le dan una oportunidad más y le dan una patadita, pilas pues, vaya por ahí, pero vea, por ahí le pongo el sendero, ojo pues, no se salga de ahí. Pero cuando le pusieron ese sendero le dijeron, sí, pero corrija esto, que hasta aquí le estaba sobrando, bote lo que le sobra, quítele esa parte de la piedra a la escultura para que se revele lo que hay, quítele el ruido de las emociones, quítele las vivencias que no hagan parte de su ser esencial, retire la energía de lo que no sea esencial. Entonces, al crear una estrategia se generan acciones necesariamente. ¿Y qué es una acción? Es ponerse en movimiento. Para uno ponerse en movimiento necesita tomar otra vez una decisión, ¿sí? A uno lo pueden empujar, pero ese impulso dura hasta cierto punto. Es decir, hay un catalizador, hay un encendedor, pero eso llega hasta cierto punto. De ahí para allá, esto tiene que partir de mí. Entonces cada uno dice, momentico, sí, gracias por el empujoncito, mamá, papá, hermanos, sociedad, amigos, que me dieron ese empujoncito y me dijeron, hombre, es por aquí. Pero finalmente, después de haber uno arrancado, encuentra que tiene que ir en una dirección determinada para que el camino sea mucho más corto, y esas son las acciones, ¿sí? Cuando uno emprende acciones, cuando uno emprende acciones en el camino adecuado, es decir, en el camino hacia el contacto con esa fuente, con ese origen, con esa evidencia de lo perfecto, con esa aceptación desde lo analógico de que es que realmente somos perfectos, entonces lo primero es que uno, digamos, que quita las emociones que no sean esenciales. Y por eso, por ejemplo,
retira la irritabilidad. En otras palabras, estar irritable no es otra cosa que estar desviándose del camino. Cuando se empiecen a notar irritables, no solamente contémplense desde ese punto de vista, sí, y reconozcanlo, estoy irritable, pero no nos quedemos identificando el problema, porque eso es como los neurólogos que dicen, vea, el problema está en el núcleo arcuato, en esta posición exacta. ¿Y cómo hacemos para llegar? Ah, no hay forma de llegar allá. Es desviarse del camino. Claro, es desviarse del camino. Entonces, la irritabilidad, por ejemplo, es algo que tenemos que empezar a quitar, porque la irritabilidad no es otra cosa que el miedo camuflado. Y el miedo camuflado es vestirse de oveja siendo un verdadero lobo. El miedo camuflado lleva muchas cosas, ¿no? Entonces eso puede hacer que, insisto, nos quedemos en la irritabilidad, pero también tenemos que retirar esto de tener que aplastar al otro para poder ir en el sendero del triunfo, entre comillas, ¿sí? Esto será un verdadero triunfo. Obtener una, entre comillas, victoria aplastando al otro será una victoria. Sin duda que no, porque es que entonces aquí este ser reconoce que hace parte de un todo mayor, y si yo hago parte de un todo mayor, identifico ese mandamiento que decía amar al prójimo como a ti mismo. Por eso habíamos tocado eso. Ese amar al prójimo y ese amarse a sí mismo implica entonces que yo no le puedo hacer daño al otro porque lo estoy amando como a mí mismo. Entonces no tiene ningún sentido. Si yo me amo a mí mismo, no me busco hacerme daño. Y si yo no me hago daño e identifico al otro que quiero amar como a mí mismo, pues entonces menos daño le voy a hacer. Y tengo que entender que cada uno de nosotros tiene que empezar por quitar este tipo de cosas. El vivo y el bobo, ¿sí o no? Esa es la expresión que obtenemos todos los días, y eso será cierto. Ese sí será el vivo, o ese será el que se está muriendo de a poquiticos, ¿sí? Y entonces también implica renunciar a lo inmodificable. Hombre, hay cosas que son, ¿sí? Cosas que son, simplemente son. Hay que aceptarlas y ya. Así de sencillo. Los chinos dicen, si tu problema tiene solución, pues no te preocupes. Pero si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Sí? Y eso suena tan tremendamente elemental que uno dice, chinos tenían que ser, ¿sí o no? Pero no nos estaban hablando en chino. Nos están hablando, por cierto, muy clarito, y nos dijeron, renunciemos a lo que no podamos modificar. Esto es, y punto. Pero sí podemos modificar, ¿qué? La percepción. La percepción. La percepción, o sea, la visión, y por eso hemos hablado tanto aquí del punto de vista en relación con el observador, ¿sí? Observador. Entonces, ¿quién es el observador? El que vive el observado desde donde él eligió mirar, ¿sí? Si esto es renunciar a lo inmodificable, entonces viene una cosa aquí muy bonita, y es que si no podemos modificar algo, si no podemos cambiar algo, significa que cada uno de nosotros tiene que empezar a identificar que eso que es inmodificable, lo único que está es mostrando lo que viene en el camino, lo que está por venir, lo que ya debe llegar, lo que ya se asoma, y simplemente lo hemos mirado así como de refilón, y resulta que es que de muchas maneras nos está diciendo, oiga, ya dejémoslo asomar. Y frecuentemente lo que viene en camino es lo que hasta ese entonces llamábamos imposible, ¿sí? Por eso alguien decía, lo imposible solo tarda un poco más. Lo imposible solo tarda un poco más. ¿Y por qué tarda un poco más?
por esto que decíamos aquí, falta el silencio, falta la quietud, llamémoslo, ¿cómo más lo podemos llamar? Falta la pausa, falta la meditación, falta el estudio, La paz. meditar, estudiar, orar, servir, ¿sí? Eso es muy importante. Desde el servicio, entonces, sin duda, estamos acelerando este paso para encontrar el camino, ¿sí? Y si uno entonces se da cuenta de que lo imposible solamente estaba tardando un poco más, es porque en este momento, cuando ya empieza a vislumbrarse eso que parecía imposible, nos están diciendo, ya es el tiempo. Ya es el tiempo de hacer milagros. Ya es el tiempo de contactarnos con nosotros. Ya es el tiempo de dejar de ser lo que no éramos. Ya es el tiempo de que las cosas salgan a flote. Veía una paciente que viene con un dolor hipogástrico, es esta zona de acá, a nivel pélvico, de mucho tiempo atrás, 2 años atrás, y evidentemente pues un dolor de 2 años atrás ya en un paciente normal ha sido supremamente estudiado. Entonces al principio no, eso es un dolor muscular, eso es una contractura, analgésicos, antiinflamatorios, no se dio, entonces esteroides, y después como no se dio, entonces venga, hagamos exámenes, y entonces empieza toda la chorrera de cosas que hay que hacer. Entonces la ecografía inicialmente, después la tomografía axial computarizada, después la resonancia nuclear magnética, y todo el armamentario del que disponemos nosotros, y finalmente dolor. Esto se llama así en medicina, miren. Idiopático. Esto a mí esto me suena como medio idiota, Como imaginario. y es que casi que nos están diciendo, sí, es que somos unos idiotas que no nos pueden identificar de dónde viene. Lo idiopático es lo que no conocemos como causa, es decir, no, cuando una hipertensión idiopática, sí, está hipertenso, pero no sabemos por qué, ¿sí? ¿Entendemos ese concepto? Sí. Entonces resulta que esta mujer está en esto, diagnosticada como dolor idiopático. Y sí, muy bonito, y eso suena muy pisco y muy... Es que los médicos utilizan a veces unas palabras muy bonitas, ¿sí? Yo tengo dolor, pero es idiopático, no cualquier dolor. Entonces me voy a chicanear, ¿no? Yo con mi idiopatancia ahí lo más de rico, ¿cierto? Rico. No, Dios que no, con mi dolor idiopático, chicaneando, pues sí. Buenísimo. Pero sigue doliendo, ¿sí? Y miren lo bonito, cuando yo tomo el pulso, empiezo a pasar las notas de una cosa que se llama un metrónomo. Un metrónomo es algo que mide los ritmos y que va marcando notas y que los músicos utilizan para afinar sus instrumentos. Miren lo que les estoy diciendo. Es que esto todo es muy simbólico. Es algo que se utiliza para afinar el instrumento. El instrumento, ¿sí? Yo paso, tomo el pulso, voy pasando por las frecuencias y de pronto me selecciona una frecuencia exacta que es la que el pulso hace que, digámoslo así, brinque. Eso nosotros le llamamos un vas positivo. Pero entonces brincó el pulso diciéndome, hey, esa nota es la que yo necesito. Y esa nota era una nota mi en la segunda escala. Miren lo que esto significa. Porque cuando a mí me reacciona eso, yo digo, aquí hay algo que me falta en la historia, hay algo que no me he contado. Do, re, mi, apegos. Pero en la segunda escala, volvamos a empezar. 1, 2, la zona pélvica, además la zona que tiene que ver con toda su sexualidad y su genitalidad. Esta es una mujer casada, 30 años de casada, pero que desde aquí yo le digo, a ver, tienes algo que desde tus apegos no esté permitiendo que disfrutes a plenitud tu sexualidad. Y ella inmediatamente empieza a soltar lágrimas y yo digo, aquí ya tocamos donde era, ¿sí? Y empiezo a entender que ese lenguaje que estaba guardado allí nos lo revela una nota musical, simplemente la nota que no estaba dando, ¿sí? Por eso nos dijeron, vinimos a dar la propia nota. Cuando yo le empiezo a interrogar, resulta que
que esa parte de su vida de intimidad con su pareja es supremamente compleja, porque él es un hombre dominante, machista, prepotente. Él es el que quiere que las cosas se hagan de tal o cual forma, y si no, tú no me sirves, y tú no, ay, es que tú y entonces claro, ella empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos parejos, sino que hay uno que mira por aquí encima del otro, y hasta ahí se perdió la relación de pareja. Y entonces empieza una cosa de dominancia, de aplastar al otro para poder surgir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso se le convierte a ella en una tortura que se tiene que manifestar desde donde el cuerpo está viviendo esa tortura. ¿Que cuál es? El segundo centro, toda su genitalidad. Y por eso todo está ahí pegado. Ella llora y llora y llora y drena y drena y drena, cosa que nunca había hecho, porque siempre tenía que guardar su compostura, porque además eso fue más o menos lo que le enseñaron y lo que le advirtió siempre su pareja. Es que tú tienes que comportarte como, ¿sí? Y empezó a hacer eso. El Peter, que siempre así, de pronto se da cuenta, ¡pucha! Y entonces, ¿sí? Pero además se lo tragó segundo, quinto. Ya saben, pues, que tiene también, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a encontrar que ahí, en ese idiopático, no era tan idiopático. Era simplemente una cosa que hasta ese momento desconocíamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no habíamos interrogado lo suficiente, o simplemente porque la nota no había sido revelada. Cuando es revelada la nota, entonces cada uno emite la nota que le corresponde dentro de lo que hemos llamado esa sinfonía de la vida. Cuando yo doy mi propia nota, no la que el otro quiere que yo dé, sino mi propia nota, entonces yo puedo sonar de una manera sincrónica, armónica, si se quiere sintópica y sintrópica, es decir, encuentro todas las propiedades para ir en un camino, en un sendero perfectamente definido, que me lleva a encontrar mucho más fácil mi participación dentro del plan divino, ¿sí? ¿Qué es eso? Un dolor manifestado ya como una coraza caracteriológica. ¿Qué está haciendo eso? Creando un mecanismo de defensa. Mi mejor mecanismo de defensa frente a algo que no es placentero es que eso me genere dolor, porque así va a tener una disculpa. Entonces yo no quiero, porque es que a nadie le gusta que nada le duela, ¿no? Estos días conversaba con Juan José, hijo de mi mayordomo. Eso es para uno ser muy especial, de 5 añitos, y de pronto alguien mencionó: vamos a tener que vacunar a la vaquita. Yo no quiero que a mí me vacunen. Pero la otra vez siento que a mí no me van a vacunar. No, vamos, ya te vacunaron precisamente para que no te enfermes. Pero es que no duele, no la vacunen, a mí me dolió, a ella también. ¿Sí? Ustedes se imaginan lo que es esa información que se guardó en un momento determinado, y miren todas las implicaciones que tiene. ¿Qué generó? Aguja, jeringa, igual dolor. Eso se llama otra cual, no pensó, siquiera me están vacunando, porque entonces a partir de ahora estaré menos expuesto a los virus que están en el medio ambiente, y gracias a eso mi sistema inmunológico se pondrá de acuerdo para que cuando identifique una fracción o partícula indeterminada, de esa manera, no, dice, pucha, eso duele, ¿sí? Entonces generó esa información. Por eso entonces, en este proceso, insisto, de ir pasando a la renuncia de lo modificable, al camino de lo imposible, finalmente empezamos a revelar que cada uno de nosotros empezó un viaje hace mucho tiempo, un viaje que empezó desde el milagro mismo de la vida. Y por lo mismo, si partimos del milagro que fue generado desde el plan divino, eso significa partimos de lo que era esencial, partimos de la obra maestra, partimos del ser perfecto, y nuestra responsabilidad, si hacemos esto que se llama causalidad circular, bueno, eso se supone que pinta, esa causalidad circular nos lleva a volver al inicio, otra vez, entendiendo que el milagro existe. ¿Sí o no?
En otras palabras, todo esto que hemos recorrido no es otra cosa que una excusa maravillosa para hacer el proceso de aprendizaje de reconexión con el Ser Supremo, con el plan divino, con esa matriz donde todo lo que es y existe es perfectamente posible y simplemente está esperando a que nosotros nos reconectemos con eso para hacer esa causalidad circular y volver en una octava superior haciendo el camino en espiral hacia el desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Esto es muy bonito, a mí me parece, de verdad me parece hasta estremecedor esto, porque cuando uno se da cuenta de todo lo que no cae en cuenta, uno dice, pucha, entonces yo estaba dormido todo este tiempo, y así de elevado estaba, y es que yo no había puesto atención a todas estas cosas, pero pues es que Alejandro no me está diciendo nada que yo ya no supiera, y es verdad. Yo lo único que le estoy haciendo es recordándoles cosas, pero recordar viene de recordar, que significa volver al corazón. Y por eso la invitación no es otra cosa a eso, a que volvamos al corazón, y por eso los milagros solamente se pueden dar desde el corazón. Y desde el corazón que nosotros identificamos como el centro mismo, como aquello que alberga la única y gran emoción que se llama el amor. Y colorín colorado, Este cuento se acaba. ¿o no? Muy bien, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación? Anotación, acotación o apuntes. Conclusión, uno no es resultado de las circunstancias, sino de su posición. Totalmente de acuerdo. Y esas decisiones partan de que tú decidas ser un mal aprendiz o un excelente aprendiz. Entonces, un mal aprendiz realmente, ¿qué es? Es el estudiante mediocre. Es el, ¿cómo es que lo llamamos? El maqueta. Sí. Pero un excelente estudiante es el que está dispuesto a entender y a aceptar que en el camino hay obstáculos, pero que esos obstáculos, cuando se salvan, sin duda te ayudan a dar un salto cuántico que te lleva a otra espiral de la conciencia y a otra espiral de la conciencia. ¿Y cuántas tenemos que recorrer? Cuantas sean necesarias para poder iluminarnos. Iluminarnos, es decir, es dejar que la luz pase a través nuestro. En otras palabras, que nosotros seamos un cristal transparente a la luz. En otras palabras, que hayamos conquistado el reino mineral para ganar en flexibilidad, reino animal, para ganar en devoción a la luz, reino vegetal, para hacernos nosotros, el reino de los seres humanos, la posibilidad de que hagamos el salto hacia el reino de las almas, o sea, hacia el quinto reino, a ese reino de las almas donde simplemente siempre todo está conectado con todo bajo las órdenes del amor, bajo los órdenes del amor. Es así elemental. Pero cuando uno empieza a tomar hilos conductores y empieza a darse cuenta, esto está conectado con esto y con esto y con esto, y empieza a armar ese rompecabezas deliciosamente, entonces descubre ese niño interior que a los 84 años todavía se maravilla del viaje fantástico con el abuelo. ¿Sí? Todavía se sorprende. Claro, Tras tiene la sorprenderse capacidad le entra de eso. luz. Exactamente. Tienen la capacidad de volver a encontrar eso. Por eso la invitación es: no desfallezcan. Hay momentos en la vida que nos ponen a prueba. Hay momentos en la vida que realmente nos están diciendo: a ver, pues, no pues que eras tan berraquito, a ver, ¿de qué estás hecho? Mostrame pues a ver. No, pero es que esa vacuna duele. Sí, esa vacuna duele. Pero no significa que porque duela sea nociva. ¿Qué tal que no estuviera esa vacuna? Yo prefiero 1000 veces el dolorcito de la vacuna a no una poliomielitis toda la vida, ¿o no? Pero el Entonces, niño no lo ve así. Claro, por supuesto, porque ese Pero niño no. hasta ahí tiene apenas un pedacito de la verdad. Pero es que casi todos los aprendizajes en la vida pasan por un ciclo doloroso. Pues los Generalmente. grandes aprendizajes. Es una cosa curiosa. Realmente siempre. No debería. pero Pero los ocurre. seres humanos somos Sí. tan demorados para aprender que nos tienen que dar duro para poder Y aprendemos más fácil así. Y Somos te tercos. diste bien duro, ¿no? Sí, ¿verdad?
Es verdad, y tenemos que darnos ese Pero totazo. también es una creencia, ¿no? ¿Cuál? El creer que hay que sufrir para aprender. Cierto, Es una creencia. por eso digo yo, no debería. Que es como una profecía autocumplida. Si Claro. usted cree, usted aprende sufriendo. Claro. En realidad, Eso es lo que en realidad, no vinimos, ojo, no vinimos aquí a sufrir. Vinimos fue a disfrutar y a gozar en el proceso de aprendizaje. El problema es que como nos desviamos del aprendizaje, pues nos tocó sufrir. Algunos a eso les llaman el pecado original. Sí, y a lo mejor no fue la manzana, sino el conocimiento, como decía un decano nuestro en la universidad, que el pecado original no fue comerse la manzana, sino asumir un conocimiento que a lo mejor no era el adecuado y que llevó a que precisamente se nos presentara de la forma que nos presenta. Entonces, claro, hay obstáculos en el camino y dentro de esos obstáculos hay inmerso siempre un aprendizaje, pero uno puede ver ese obstáculo como una verdadera catástrofe o como la oportunidad maravillosa para que después de ese obstáculo, acuérdense la piedra, yo haga la pausa, respire, me obligue a respirar para poder encontrarme entonces que es que tengo derecho a los dos tiempos, tanto a la inspiración como a la expiración, antes de hacer la expiración con X, que ya es el retiro definitivo, o por lo menos desde este plano, ¿sí? Para así encontrarnos en un plano superior de conciencia, de cercanía probablemente. Y por eso, insisto, la invitación es miremos hacia el interior, qué está ocurriendo en nuestra vida en este momento, en nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar, en este proceso relacional que tenemos, y realmente por qué y para qué está ocurriendo todo esto. Pero miremoslos con los ojos del que se sorprende, miremoslos con los ojos del niño que todos llevamos dentro, para poder seguirnos sorprendiendo e iluminar ese obstáculo para que deje de ser obstáculo. Cuando yo ilumino el obstáculo, la piedra deja de ser piedra y se convierte en polvillo, ¿sí? Y ese polvillo ya no me pone un obstáculo, ya simplemente es una base firme sobre la que yo puedo pisar. Y ahí es cuando yo ya me confundo con la piedra y puedo ser la piedra y no simplemente que me saque la piedra. Bien, vamos a terminar haciendo la meditación.